Los imperios más grandes de la historia no siempre se forjaron con ejércitos y conquistas. Algunos se construyeron con algo mucho más poderoso: el dinero. Desde la Florencia renacentista hasta los rascacielos de Wall Street, las familias bancarias han moldeado economías, influenciado guerras y dictado el destino de naciones enteras. Pero, ¿cómo una familia de banqueros logró controlar reyes, papas y ciudades enteras? ¿Cómo su influencia sigue presente hoy en día, siglos después? Hoy exploraremos 3 dinastías bancarias que cambiaron la historia: los Medici, los Rothschild y los titanes financieros de Wall Street. Al final, responderemos una pregunta inquietante: ¿quién gobierna realmente el mundo? En la Florencia del siglo XV, la familia Medici no solo administraba un banco, sino que dirigía, en la sombra, el destino de una de las ciudades más influyentes de Europa. Lo que comenzó como una próspera casa de cambio se convirtió en una de las instituciones financieras más poderosas de su tiempo. Giovanni di Vici de' Medici, el verdadero arquitecto del imperio bancario, comprendió que el poder no estaba solo en la acumulación de riqueza, sino en la capacidad de hacer que el dinero trabajara para él. Mientras otras casas bancarias dependían del comercio directo de monedas, él introdujo un mecanismo revolucionario: la letra de cambio. Este sistema permitía realizar pagos a larga distancia sin transportar físicamente oro o plata, reduciendo el riesgo de robo y facilitando el comercio internacional. Además, diseñó un sistema contable de doble entrada, perfeccionado por su época, que aseguraba una administración más precisa de los activos y pasivos del banco. Pero lo más audaz de su estrategia fue convertirse en el banquero de la Iglesia Católica. Al manejar los fondos del papado, los Medici adquirieron una influencia descomunal. En una Europa donde la Iglesia dominaba la política y la economía, ser el banquero del Vaticano era equivalente a controlar el corazón del poder. Sin embargo, Giovanni no ostentó su poder abiertamente. Optó por un perfil bajo, asegurando que su fortuna creciera sin atraer enemigos antes de tiempo. Fue su hijo, Cosme de' Medici, quien transformó esta riqueza en una herramienta política definitiva. Cosme de' Medici entendió que el dinero por sí solo no garantizaba la seguridad. En una Florencia gobernada por facciones rivales, la política era un campo de batalla tan peligroso como cualquier guerra. Por eso, utilizó el arma más efectiva a su disposición: los préstamos estratégicos. Otorgó financiamiento a nobles, mercaderes y gobernantes, pero con una condición implícita: le debían lealtad. De este modo, construyó una red de aliados que aseguraron su dominio sobre la ciudad sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. A diferencia de los gobernantes tradicionales que imponían su poder con ejércitos, Cosme gobernaba desde las sombras. Uno de sus movimientos más audaces fue el control del sistema electoral de Florencia. En teoría, la ciudad tenía un gobierno republicano, donde los líderes eran elegidos mediante sorteo. En la práctica, los Medici aseguraban que los nombres de sus aliados fueran los únicos seleccionados. Así, mientras los ciudadanos creían que vivían en una república, en realidad obedecían a una monarquía encubierta. Pero ningún poder permanece incuestionado. En 1433, la familia Albizzi, rival de los Medici, intentó derrocarlos. Cosme fue arrestado y condenado al exilio. Sin embargo, su ausencia paralizó la economía florentina. En menos de un año, los propios ciudadanos exigieron su regreso, demostrando que el verdadero poder no estaba en el gobierno, sino en quien controlaba la riqueza de la ciudad. Cuando Cosme murió en 1464, Florencia estaba firmemente bajo control de su familia. Su hijo, Piero de' Medici, mantuvo el poder, pero fue su nieto, Lorenzo el Magnífico, quien llevó la influencia de los Medici a su punto culminante. Lorenzo no solo continuó con el dominio financiero de su familia,
sino que también transformó a Florencia en la cuna del Renacimiento. Patrocinó a artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, asegurando que su legado trascendiera más allá de la política y la economía. Pero incluso los líderes más astutos tienen enemigos. En 1478, la conspiración de los Pazzi intentó acabar con los Medici de una vez por todas. Durante una misa en la Catedral de Florencia, los asesinos atacaron a Lorenzo y a su hermano Giuliano. Giuliano fue apuñalado hasta la muerte, pero Lorenzo logró escapar con vida. Su respuesta fue inmediata y brutal. Los conspiradores fueron ejecutados, sus bienes confiscados y sus aliados perseguidos sin piedad. Este episodio reforzó su autoridad, pero también atrajo el recelo del papado y de otras familias poderosas que comenzaban a ver a los Medici como una amenaza demasiado grande para ser ignorada. A pesar de su poder, el Banco Medici no era invulnerable. En el siglo XVI, la familia comenzó a enfrentar una serie de crisis financieras provocadas por malas inversiones y una administración menos efectiva. Uno de los errores más graves fue la concesión de préstamos a monarcas que jamás los devolvieron. A diferencia de los primeros Medici, que sabían elegir a sus deudores con precisión, las generaciones posteriores fueron menos cautelosas. La acumulación de deudas incobrables debilitó el banco. Sin embargo, su legado no se desvaneció con su caída. El modelo de banca internacional que crearon sentó las bases del sistema financiero moderno. Si los Medici lograron tanto en una sola ciudad, ¿qué sucedería si una familia replicara su modelo en toda Europa? La respuesta nos lleva a la dinastía bancaria más influyente del siglo XIX, los Rothschild. A finales del siglo XVIII, el comercio estaba transformando Europa. Las rutas comerciales conectaban mercados lejanos y los reinos buscaban financiamiento para expandir su poder. En este contexto, un comerciante judío en Frankfurt, Mayer Amschel Rothschild, entendió una verdad fundamental. Prestar dinero a los gobiernos era mucho más lucrativo que prestar a individuos. Los monarcas y los ejércitos siempre necesitaban fondos, y quien controlara el flujo de dinero tendría más influencia que cualquier rey. Mayer Amschel inició su carrera financiando a la nobleza alemana, pero su visión era mucho más ambiciosa. No se conformó con un banco local, creó un imperio financiero familiar con alcance internacional. Su estrategia fue simple y efectiva. Envió a sus 5 hijos a las principales capitales de Europa para establecer filiales bancarias en Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles. Cada banco operaba de manera autónoma, pero todos respondían a un centro de control único, la familia Rothschild. Esta estructura les permitía mover capitales de un país a otro con rapidez y confidencialidad, evitando las barreras burocráticas y reduciendo los riesgos de confiscación. Para asegurarse de que su sistema funcionara sin filtraciones, los Rothschild establecieron un método de comunicación cifrada mucho más rápido que los correos oficiales de los gobiernos. Sus mensajeros privados, códigos secretos y acceso exclusivo a información privilegiada les dieron una ventaja incomparable. En una era donde las noticias tardaban días o semanas en viajar, los Rothschild podían tomar decisiones financieras en cuestión de horas. Este dominio absoluto de la información se convirtió en su arma más poderosa. No solo financiaban a gobiernos, sino que anticipaban sus necesidades y decisiones antes de que se hicieran públicas. El momento clave para la dinastía llegó con las guerras napoleónicas, 1803 a 1815. Mientras Europa ardía en un conflicto brutal, los Rothschild vieron una oportunidad. Nathan Rothschild, quien dirigía la filial de Londres, se convirtió en el banquero de confianza del gobierno británico. Pero su maestría no solo estaba en conceder préstamos, también jugaba en ambos bandos, financiando indirectamente a otros países europeos, asegurándose de que, sin importar quién ganara la guerra, los Rothschild siempre saldrían beneficiados. El episodio más legendario ocurrió en 1815, en la batalla de Waterloo.
Mientras los ejércitos del duque de Wellington y Napoleón se enfrentaban, Nathan Rothschild ya había desplegado su red de información. Sus mensajeros privados llegaron a Londres un día antes que los emisarios oficiales del gobierno británico con la noticia de la victoria británica. Con esta ventaja, Rothschild realizó un movimiento que cambiaría para siempre la historia de la banca. Se presentó en la Bolsa de Londres y comenzó a vender sus acciones agresivamente. Al verlo, los inversionistas entraron en pánico, creyendo que los británicos habían perdido la guerra. Las acciones cayeron en picada. En el momento preciso, Rothschild compró todo a precios irrisorios, y cuando la noticia real de la victoria británica se hizo pública, su fortuna se multiplicó. Este golpe financiero consolidó su dominio en la banca británica y europea. Su riqueza no solo creció, sino que su influencia sobre gobiernos y monarquías se hizo incuestionable. Tras Waterloo, los Rothschild se convirtieron en los prestamistas de Europa, financiaron la reconstrucción de los países devastados por la guerra y participaron en la creación de infraestructuras clave como ferrocarriles y sistemas de comunicación. Ya no eran simples banqueros, eran los arquitectos del desarrollo económico del continente. Lo cierto es que los Rothschild no necesitaban usar la fuerza para dominar el mundo. Su estrategia era simple. Cuando los gobiernos necesitaban dinero, ellos estaban allí para prestarlo. Y cuando alguien depende de ti financieramente, su independencia es solo una ilusión. A medida que avanzaba el siglo XIX, su poder seguía en ascenso, pero una nueva fuerza comenzaba a surgir en el horizonte. Estados Unidos y Wall Street estaban tomando el control del mundo financiero. Si los Rothschild dominaron el siglo XIX, ¿quiénes tomaron el poder en el siglo XX? La respuesta nos lleva al ascenso de los titanes financieros de Wall Street. El poder financiero del siglo XX y XXI. Durante siglos, Europa dominó el mundo financiero, con dinastías bancarias como los Medici y los Rothschild. Sin embargo, con el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial y militar, el epicentro económico se trasladó a Wall Street, en Nueva York. Lo que comenzó como un simple muro defensivo holandés en el siglo XVII se convirtió en la capital del capitalismo global, albergando la Bolsa de Nueva York y los bancos más influyentes del mundo. Figuras como JP Morgan, la familia Rockefeller y Goldman Sachs replicaron las estrategias de las élites bancarias europeas, pero con una escala e influencia mucho mayores. Su primera gran demostración de poder ocurrió en 1907, cuando un pánico bancario amenazó con hundir la economía de Estados Unidos. En un acto sin precedentes, JP Morgan tomó el control de la situación, reuniendo a los banqueros más importantes y obligándolos a aportar fondos para salvar el sistema. Esta crisis evidenció un hecho inquietante. Un solo banquero podía decidir el destino de una nación entera. Como resultado, en 1913 se creó la Reserva Federal, Fed, diseñada en secreto en la isla de Jekyll por los titanes financieros de la época. Aunque presentada como una institución gubernamental, en realidad quedó bajo el control de bancos privados, otorgándoles el monopolio de la emisión de dinero y el manejo de las tasas de interés. Desde entonces, cada crisis ha fortalecido a la élite financiera. Cuando los bancos ganan, ellos se benefician. Cuando pierden, el dinero público los rescata. La historia lo ha demostrado repetidamente. En 1929, la especulación desenfrenada llevó al Jueves Negro, desatando la Gran Depresión, donde millones lo perdieron todo, mientras los grandes banqueros compraban activos a precios de remate. Décadas después, la crisis de 2008 repitió el ciclo. Los bancos crearon una burbuja hipotecaria, la crisis estalló y en lugar de pagar las consecuencias, fueron rescatados con $700.000 millones en fondos públicos. Hoy, el sistema sigue operando igual. Cada crisis no destruye a los titanes de Wall Street, sino que los hace más fuertes. ¿Y el ciudadano común qué opción tiene? Conclusión. ¿Quién gobierna el mundo realmente?
A lo largo de la historia, los bancos no solo han movido dinero, sino que han decidido el destino de naciones enteras. Desde los Medici hasta Wall Street, el poder financiero ha sido la fuerza oculta detrás de reyes, guerras y economías. Hoy, el sistema financiero global sigue operando con las mismas reglas establecidas hace siglos. El dinero no se destruye, solo cambia de manos. Suscríbete para más contenido como este. Comenta. ¿Crees que el sistema financiero está diseñado para beneficiar solo a unos pocos?